Esta es la segunda parte del tema de impuestos y préstamos en la formulación y evaluación de proyectos. Mi nombre es Claudia Boteón, soy profesora de la Universidad Nacional de Cuyo. Lo primero que vamos a ver es el armado de flujos, cambiando el método. Del método directo, que es el que hemos estado usando hasta el momento, vamos a pasar ahora a un nuevo método, que es el método de los 5 pisos. La estructura del flujo que se obtiene a través del método indirecto o método de los 5 pisos se utiliza como punto de partida el estado de resultados o el cuadro de pérdidas y ganancias proyectado. De este cuadro existen conceptos que son relevantes para el armado del flujo y otros que no lo son. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es excluir los conceptos que no son relevantes, es decir, ir limpiando el estado de resultados de manera de ir excluyendo los que no son relevantes para llegar al flujo. Y existen otros conceptos que forman parte del flujo y que el cuadro de estado de resultados no incluye. Entonces, en este caso, lo que habría que hacer ahora es agregarlo, es decir, incluir aquellos que están faltando. Entonces, como resumen, desde el estado de resultados se excluyen los conceptos no relevantes para llegar al flujo y se incluyen aquellos que están faltando. Si bien con el método de armado de flujos directo se llega a un buen resultado y con este método se llega exactamente al mismo, es probable que uno se pregunte cuáles son las ventajas de usar uno de los métodos o de usar el otro método. La ventaja de usar el método de los 5 pisos frente al método directo es que las empresas suelen disponer del cuadro de pérdidas y ganancias o están más familiarizados con la estructura y con los datos que contiene. Entonces, partir de ese cuadro para llegar al flujo puede ser beneficioso. Como desventaja, lo que tenemos que tener en consideración es que el flujo se registra por el método del percibido y el estado de resultados está registrado por el método de devengado. Entonces hay que tener presente esto para hacer la conversión del devengado al percibido en los casos en que así corresponde. Y por otro lado, hay que tener presente que el estado de resultados tiene una periodicidad anual y muchas veces los flujos es más conveniente armarlos con otra periodicidad, mensual, semestral, etc. Entonces yo diría que si tengo que dar una opinión, las desventajas de usar este método de los 5 pisos suelen ser bastante importantes y es por eso que yo me inclino más por utilizar el método directo. Vamos al flujo concreto a partir del método de los 5 pisos. Fíjense lo que está apareciendo ahí. Lo que aparece ahí son los elementos que entran en el estado de resultados. Entran el ingreso por venta, el valor de los activos vendidos, los costos variables, los costos fijos y los intereses pagados en concepto de préstamos. Asimismo, entra la depreciación de los activos y el valor de libros de los activos. Todo esto ha sido dividido en dos partes. Sin embargo, la suma algebraica de estos elementos nos da la utilidad antes del impuesto, el impuesto a la renta o el impuesto a las ganancias y por diferencia la utilidad neta del impuesto. Si ustedes se fijan, este último componente es el piso que se llama dentro de los 5 pisos el del cálculo del impuesto. Los dos pisos anteriores están compuestos por elementos que forman parte del estado de resultados y también forman parte del flujo. Estos se llaman, o lo llama el autor Zapac, ingresos y egresos afectos a impuestos. Asimismo, existen otros elementos que forman parte del estado de resultados, pero que no son un componente del flujo. Y estos, Zapac los llama gastos no desembolsables. Cuando nosotros tenemos estos elementos, como les dije anteriormente, la suma algebraica nos permite calcular el impuesto a las ganancias y el impuesto en sí mismo es otro componente que sí forma parte del flujo. Por lo tanto, entonces, a partir del estado de resultados, nosotros lo que teníamos que hacer para llegar al flujo era deshacernos primero de aquellos elementos que no forman parte del flujo.
Por lo tanto, acá aparece un nuevo piso, que sería el cuarto piso, que sería el ajuste por gastos no desembolsables. Es decir, si la depreciación de los activos se restan a los efectos del cálculo de la utilidad bruta, acá lo que hay que hacer es sumarlos para contrarrestar el efecto, es decir, eliminarlos del estado de resultados de forma de llegar al flujo. Y si el valor de libros de los activos también está restado, entonces acá habría que sumarlo. Existe un quinto piso, que es el que se llama de ingresos y egresos no afectos a impuestos, es decir, elementos que no están o no forman parte del estado de resultados, pero que sí forman parte del flujo. Y estos son la inversión concreta en los activos, la inversión en capital de trabajo, los montos de dinero recibidos en concepto de préstamos, las amortizaciones del préstamo o contenidas en las cuotas del préstamo y los valores residuales de los bienes. En este sentido, cuando nosotros sacamos lo que estaba en forma incorrecta a los efectos del cálculo del flujo y agregamos los que faltaban, llegamos del estado de resultados al flujo. Esta es la forma de proceder. Lo que vamos a hacer ahora es armar un Excel como para demostrar que esto es correcto, que se puede llegar al flujo correcto. Solamente nos vamos a encontrar todavía con alguna corrección adicional más allá de los 5 pisos que hay que realizar, que es el transformar el devengado en el. Vamos a introducir ahora el impuesto sobre el valor agregado, el IVA. Hay que tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, para la determinación del impuesto a las ganancias, los conceptos se valorizan sin IVA. Además, los impuestos provinciales pueden deducirse a los efectos del cálculo del impuesto a las ganancias. Estos serían el impuesto al automotor, el impuesto sobre los ingresos brutos, el impuesto inmobiliario y sellos. Y por último, el IVA no se debe excluir de los flujos de beneficios y costos. Si bien la suma de todo lo pagado es igual a la suma de todo lo cobrado, es decir, lo retenido. Cuando estos conceptos se actualizan, la incidencia en el proyecto normalmente no es cero. Para el tratamiento de los 3 impuestos, vamos a considerar el caso número 5, que es la creación de una nueva empresa. En este proyecto vamos a incluir los 3 impuestos sobre los que hemos hecho referencia: impuesto sobre los ingresos brutos, impuesto a las ganancias e impuesto sobre el valor agregado. Vamos a considerar a los efectos de la creación de esta empresa las siguientes tasas de impuesto. Al valor agregado general del 21%, esto puede no ser así, nosotros la vamos a considerar general para hacerlo más sencillo los efectos del cálculo. A las ganancias del 30% y sobre los ingresos brutos del 3%. Como vamos a plantear un flujo mensual, vamos a tener que tener en consideración una tasa de descuento mensual y esta va a rondar en el orden del 0,5%. Lo que aparece a continuación es una tabla con los elementos relevantes para considerar en el armado del flujo. Y los conceptos son, por ejemplo, la necesidad de una inversión en una máquina, la contratación de mano de obra, materias primas, el pago de servicios como electricidad, gas, el alquiler de un galpón y, en este caso, la venta de los bienes que producimos, que son engranajes. Si ustedes se van a la última columna, que es la columna de unidades, fíjense que algunos elementos son por mes adelantado y otros elementos son por mes vencido. Luego aparecen los valores. En azul se han puesto los valores sin IVA de cada uno de los conceptos previos. Luego están en rojo el IVA correspondiente a cada concepto, calculado como el 21% del valor sin IVA, y luego están en verde los valores con IVA. ¿Por qué es importante tener en consideración la discriminación en estos 3 valores? Porque fíjense,
Los valores correspondientes a la primera columna son los que se van a utilizar para el armado del cuadro de pérdidas y ganancias. El IVA es el que se va a utilizar para el cuadro de IVA crédito, IVA débito y determinación de los pagos de IVA al fisco, es decir, posición del inversor frente al IVA y pago de IVA en los momentos que haya que pagar IVA al fisco. Y finalmente, los conceptos con IVA van a parar al flujo de caja o al flujo de beneficios y costos, porque recuerden que en estos flujos había que registrar por el criterio del percibido. Y cuando pago, pago con IVA y cuando cobro, cobro con IVA. Entonces hay que considerar los valores, incluido el IVA, para estos flujos. Vamos entonces al primero de los cuadros que tenemos que armar. Fíjense, en este cuadro se ha armado el estado de resultados correspondiente a la situación con proyecto. Se ha puesto como ingresos grabados la venta de los engranajes. Directamente se ha multiplicado, independientemente si es mes adelantado o mes vencido, por 12, de manera que las ventas que figuraban en el cuadro de la diapositiva previa se han multiplicado por 12 y se ha logrado un valor de ventas de 27.000 pesos anuales. Y luego se han considerado las deducciones legales admitidas, en este caso una serie de gastos de operación como la mano de obra, materias primas, servicios y alquiler del galpón. Todos los elementos son sin IVA. Luego, la depreciación de la máquina, se ha considerado una depreciación anual de 1.000 pesos. La máquina cuesta sin IVA 3.000 y directamente se va a considerar, para hacerlo más simple, que esta máquina se puede depreciar en 3 años. Luego se ha considerado también el impuesto sobre los ingresos brutos. Recuerden que se puede deducir a los efectos del cálculo de impuesto a las ganancias o a la renta, y en este sentido sería el del 3% sobre las ventas brutas de 27.000. Una vez que se llega a la diferencia entre ingresos grabados y deducciones admitidas, llegamos al resultado neto de antes de impuesto y a partir de él se calcula el impuesto, que es el que va a parar al flujo de beneficios y costos. Sencillamente, este impuesto sería el 30% del valor anterior y sería del orden de 717 pesos por año. Se va a suponer, como hemos dicho antes, que se va a pagar a fin de cada uno de los años. Consideremos ahora el impuesto sobre el valor agregado. Este grava el valor añadido por una determinada actividad. Lo importante es conocer su proceso de recaudación. En este sentido, cuando el contribuyente compra bienes de capital, materias primas, contrata ciertos servicios, etc., paga una suma en concepto de IVA y ella constituye un crédito fiscal para ese contribuyente. Cuando cobra los productos que vende o los servicios que presta, retiene una suma en concepto de IVA, la cual constituye un débito fiscal para ese contribuyente. Finalmente, la diferencia entre el IVA que retiene y el que paga, es decir, la diferencia entre el débito y el crédito fiscal, es lo que debe ingresar al fisco. Mensualmente debe calcular su posición neta, si es acreedora, si es deudora, de manera de efectuar los pagos de IVA al fisco cuando corresponda. En esta diapositiva se presenta la posición neta mensual frente al IVA de la empresa. Lo que hay que considerar es que se ponen meses, lo mismo que ocurría con impuesto a las ganancias, en donde se ponían años. Acá no se trabaja con momentos como ocurre en el flujo, porque independientemente si los conceptos son adelantados o vencidos, pero ocurren un determinado mes, deben colocarse a los efectos de la determinación de la posición ese mes. Lo primero que está apareciendo son los conceptos de crédito fiscal, que son los referentes a los que compramos, inversiones en la máquina y demás costos. Luego aparece el concepto que genera débito fiscal, que serían, en este caso, solamente la venta de los engranajes. Y por diferencia aparece el crédito fiscal menos el débito fiscal,
Así ha sido calculado en la fila que sigue. Si ustedes miran, el primer mes genera un crédito fiscal neto igual a 336 pesos. ¿Por qué crédito fiscal neto? Porque el crédito supera al débito. Y eso es lo que se está registrando en la fila que se ha denominado fila auxiliar, en donde se ha considerado el crédito fiscal neto acumulado. Esto implica que durante ese primer mes no se tiene que pagar IVA al fisco, mientras el empresario tenga una posición acreedora frente al IVA, no ingresa IVA al fisco. El segundo mes, cuando hace la cuenta, en realidad lo que nota es que el débito fiscal supera el crédito, por eso el resultado es menos 294. Y ante esta situación, recurre al crédito fiscal acumulado anterior, de manera que lo compensa. En este caso, el nuevo crédito fiscal neto acumulado se ha achicado debido al proceso de compensación recientemente ocasionado. Por lo tanto, nuevamente ingresará un pago de IVA al fisco igual a 0. En el mes número 3 y a partir de allí, la posición neta frente al IVA sigue siendo deudora, se procede a la última compensación posible con el crédito fiscal del mes anterior y la diferencia ya serían los pagos que hay que ingresar al fisco. Es decir, cuando ya la posición neta del empresario es deudora, se ingresa esa posición como pago al fisco. Y todos esos elementos que están apareciendo en azul en la fila inferior del cuadro son los que nos sirven a nosotros para el armado del flujo de beneficios y costos. Porque a nosotros nos interesa cuáles son los momentos y los montos en los que el empresario pagará IVA al fisco. Ya tenemos todos los elementos para el armado del flujo mensual de beneficios y costos de ejecutar el proyecto de fabricar los engranajes versus no ejecutarlos. Hay que darse cuenta que los elementos aquí sí respetan los momentos y si son adelantados o vencidos. Los 3 años se transforman en 36 meses, por eso en la primera de las filas van a ver que los momentos van desde el 0 al momento 36. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso de la inversión de la máquina, que sería el primer concepto que aparece, esta incluye el IVA. Tal como se había dicho, los conceptos que vienen a parar al flujo de beneficios y costos deben incluir estos elementos. Fíjense que aparecen las filas referente a los 3 impuestos. El impuesto a las ganancias, que provenía del cuadro anterior del estado de resultados proyectado. En este caso aparece el impuesto sobre los ingresos brutos, que sería del 3% correspondiente a las ventas brutas, por supuesto que se calculan sobre las ventas brutas sin IVA, y el pago de IVA al fisco, que es el que proviene de la posición neta acumulada que recientemente hemos calculado. Una vez que hacemos toda la suma vertical correspondiente a cada uno de los momentos de este flujo, obtenemos el flujo de beneficios netos que luego se condensará en un valor actual neto y en este caso particular, aun cuando consideremos la existencia de los 3 impuestos, el proyecto resulta conveniente porque el VAN es positivo en 4.089 pesos. Un error muy común que se suele cometer al evaluar un proyecto es armar el flujo de beneficios y costos excluyendo todo lo referente al IVA. Es decir, los valores se colocan sin IVA y se excluye la línea de pago de IVA al fisco. El argumento utilizado para seguir este procedimiento es que el IVA no tiene efectos sobre el proyecto,
ya que la suma de todo lo pagado en concepto de IVA, ya sea a través de las compras efectuadas o a través de los pagos directos al fisco, es igual a todo lo cobrado en concepto de IVA. El flujo que se presenta es un flujo que respeta la no inclusión del IVA. Es decir, si ustedes miran, todos los valores que intervienen en este flujo son sin IVA y solamente se han considerado los impuestos a las ganancias y el pago de impuestos sobre los ingresos brutos. Se ha excluido el pago de IVA. Se ha hecho la suma vertical de todos los elementos, se ha logrado el flujo de beneficios netos y este se ha convertido en un BAN. El BAN da 4.120,70 positivo y si ustedes miran y comparan este BAN con el original, es decir, el que incluía el IVA, sobreestima el verdadero BAN en 0,76%. Uno diría que esta sobreestimación es mínima, sin embargo, es por los números que se eligieron en este proyecto. En algunos proyectos esta sobreestimación es grave. Lo importante es que esta es una forma incorrecta de proceder y con esto queda demostrado. Y hemos llegado con el tema de impuestos. En realidad, la temática es mucho más compleja de lo que estamos presentando. Se podrían haber considerado otros casos, situaciones en donde el empresario cae en la categoría de monotributista, situaciones en donde el empresario exporta y por lo tanto tiene una consideración especial el tema de IVA, situaciones en donde esté exento del pago de impuesto a las ganancias, como se trata del tema de cooperativas. Por lo tanto, cuando vayamos a evaluar un proyecto, tenemos que tener en consideración que hay que introducirse en la temática impositiva respecto de ese proyecto y considerar que lo que hay que imputar en concepto de impuestos es la diferencia entre los que se pagan en la situación sin y con proyecto. Los invito a que consulten la bibliografía, ahí van a encontrar algunos aspectos ampliatorios de la temática y en los casos en donde no están abordados en la bibliografía, sigan el criterio general de evaluación y se asesoren por alguien que sepa de impuestos en los proyectos concretos que estén evaluando.